Podcast. Lo mejor está por escuchar. Última semana del mes y hoy toca aparcar un poco la República y toca volver a la lectura de Julio César. Y vamos a recapitular por dónde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado con esa primera expedición hacia Britania, hacia la desconocida Britania, César enfrentándose a una campaña militar que prácticamente rozó el desastre absoluto, tras un caótico desembarco salvado in extremis por la valentía de ese signífer de la 10ª Legión. Las tropas logran asegurar la costa, pero pronto una violenta tormenta y las mareas destrozan gran parte de la flota. Los britanos aprovechan esta situación para romper los tratados de paz y emboscar a las legiones romanas con sus letales, sus veloces carros de guerra, obligando a César a repeler los asaltos a duras penas y organizar una rápida retirada a la Galia antes de que llegue el invierno y antes de que les hundan el pecho. Y ahora César, decidido a no repetir esos errores, ordena la construcción de una colosal armada de 600 naves adaptadas específicamente para facilitar un nuevo desembarco. Y antes de abandonar el continente por segunda vez, el general se ve obligado a pacificar su retaguardia. Interviene en las disputas de la tribu de los Tréveros y ordena la ejecución del líder Eduo Dumnorix, el que había intentado sublevar a la nobleza gala y desertar con la caballería. Tras dejar al legado labieno al mando para proteger la costa, César leva anclas con 5 legiones y miles de jinetes, remando sin descanso hasta alcanzar de nuevo las costas britanas y dejando todo dispuesto para la segunda invasión, para la gran invasión. Así acabó el libro cuarto, la lectura anterior, y ahora vamos a comenzar el libro quinto de la Guerra de las Galias de Cayo Julio César. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Durante el consulado de Lucio Domicio y Apio Claudio, 54 a.C., al partir César de los cuarteles de invierno hacia Italia, como solía hacer todos los años, ordenó a los legados que había puesto al mando de las legiones que procuraran construir durante el invierno el mayor número posible de naves y reparar las antiguas. Les indicó las medidas y la forma que debían tener. Para cargarlas con más rapidez y vararlas en tierra fácilmente, las hizo más bajas que las que solemos usar en el Mediterráneo, sobre todo sabiendo que debido a los continuos cambios de las mareas, las olas allí eran más pequeñas. Para el transporte de carga y de animales de tiro, las hizo algo más anchas que las empleadas con otros mares. Ordenó que se hicieran todas ligeras, a lo cual contribuía mucho su escasa altura, y mandó traer los aparejos desde Hispania. Él, por su parte, una vez clausuradas las asambleas de la Galia Citerior, marchó al Ilírico, pues tenía noticias de que las incursiones de los pirustas estaban devastando la frontera de aquella provincia. Al llegar allí, ordenó a las ciudades reclutar soldados y congregarlos en un lugar determinado. Al enterarse de esto, los pirustas le enviaron mensajeros para asegurarle que nada de lo sucedido se había hecho por acuerdo público y le manifestaron que estaban dispuestos a compensarle plenamente por los perjuicios ocasionados. César, tras escucharlos, les exigió rehenes y fijó un día para que los entregaran. De no hacerlo, les aseguró que les haría una guerra sin cuartel. Una vez presentados los rehenes en el día señalado, estableció jueces para que arbitrasen entre las ciudades, tasaran los daños y determinaran el castigo. Tomadas estas medidas y concluidas las asambleas, regresó a la Galia Citerior y de allí marchó a reunirse con el ejército. Al llegar, inspeccionó todos los campamentos de invierno y descubrió que gracias al extraordinario esfuerzo de los soldados y a pesar de la escasez de recursos, habían equipado cerca de 600 naves del tipo que hemos mencionado arriba y 28 naves de guerra, todas listas para ser botadas al agua en pocos días. Tras felicitar a los soldados y a los oficiales encargados de la empresa, les expuso sus intenciones y ordenó reunir toda la flota en el puerto Icio. Sabía que desde allí la travesía hacia Britania era muy cómoda, cubriendo una distancia de unos 30.000 pasos desde el continente.
Para esta misión destinó el número de soldados que consideró suficiente. Él, por su parte, marchó con 4 legiones armadas a la ligera y 800 jinetes hacia el territorio de los tréveros, ya que estos ni acudían a las asambleas ni obedecían sus órdenes, y se rumoreaba que andaban buscando el apoyo de los germanos del otro lado del Rin. Este pueblo es, con diferencia, el más poderoso de toda la Galia en caballería y cuenta además con grandes tropas de infantería. Como ya hemos mencionado, su territorio limita con el Rin. 2 líderes se disputan la supremacía entre los tréveros, Induciomaro y Cingetorix. Tan pronto como llegaron las noticias de la llegada de César con sus legiones, Cingetorix acudió a presentarse ante él, asegurando que tanto él como los suyos mantendrían su lealtad y no se apartarían de la amistad con el pueblo romano. Al mismo tiempo, le informó de lo que estaba ocurriendo entre los tréveros. Por su parte, Induciomaro empezó a reunir caballería e infantería y a prepararse para la guerra, no sin antes ocultar en la selva de las Ardenas a aquellos que por su edad no podían manejar armas. Este bosque, de enorme extensión, atraviesa el territorio de los tréveros desde el Rin hasta la frontera de los remos. Sin embargo, cuando algunos de los principales nobles de aquel pueblo, movidos por su amistad con Cingetorix y asustados por la llegada de nuestro ejército, acudieron a César para negociar sus intereses particulares, ya que a su juicio no podían mirar por los de su república, Induciomaro temió ser abandonado por todos. Envió entonces mensajeros a César para justificarse. Le hizo saber que no había querido apartarse de los suyos y presentarse ante él con el fin de mantener a su pueblo en el deber con mayor facilidad. Temía que, de faltarle toda la nobleza, la plebe se desmadrase a causa de su ignorancia. Afirmaba que, en efecto, tenía al pueblo en sus manos y que si César le daba licencia, acudiría a su campamento para confiarle su propia suerte y la de su pueblo. César, aunque sabía perfectamente por qué se le decía todo esto y qué motivo le había apartado de su propósito, para no verse obligado a pasar la buena estación entre los tréveros, puesto que ya estaban hechos todos los preparativos para la guerra de Britania, ordenó a Induciomaro presentarse con 200 rehenes. Una vez que se los trajeron, incluyendo a su hijo y a todos sus parientes, a quienes César había pedido expresamente, consoló a Induciomaro y le exhortó a perseverar en la fidelidad prometida. Sin embargo, no por ello dejó de convocar a los jefes de los tréveros, recomendando a cada uno de ellos la amistad de Cingetorix. Entendía que no solo se lo debía a sus merecimientos, sino que además era muy importante que tuviera la mayor influencia posible entre los suyos alguien que le había demostrado tan firme adhesión. Induciomaro llevó muy mal que su influencia entre su pueblo se viera mermada, y si ya antes nos odiaba, ahora, con este nuevo resentimiento por el apoyo a Cingetorix, quedó mucho más irritado. Dispuestas así las cosas, César llegó con las legiones al puerto Icio. Allí recibió la noticia de que 60 naves que habían sido construidas en el país de los Meldos, rechazadas por un temporal, no habían podido mantener el rumbo y habían regresado a su punto de partida. Al resto las encontró dispuestas para navegar y equipadas con todos los pertrechos. Allí mismo se reunió la caballería de toda la Galia, que sumaba unos 4.000 jinetes, así como la flor y nata de todos los pueblos. De todos estos, había resuelto César dejar en la Galia a unos pocos cuya fidelidad le era bien conocida y llevarse consigo a los demás en calidad de rehenes, pues temía que durante su ausencia se produjera un levantamiento en la Galia. Entre ellos se encontraba el Eduo Dumnorix, de quien ya hemos hablado anteriormente. César había decidido llevarlo consigo principalmente a él porque sabía que era amigo de las novedades y del poder, era un hombre de mucho brío y de gran autoridad entre los galos. A esto se añadía que Dumnorix había afirmado en la asamblea de los Eduos que César le iba a entregar el reino, una ofensa por la que los Eduos estaban muy resentidos, aunque no se atrevían a enviar emisarios a César para manifestar su oposición o suplicarle lo contrario. César se había enterado de todo esto por boca de sus huéspedes. Al principio, Dumnorix se esforzó en conseguir a fuerza de súplicas que se le dejara en la Galia, alegando unas veces que le temía al mar por no estar acostumbrado a navegar y otras que se lo impedían sus deberes religiosos. Cuando se convenció de que todos sus ruegos serían inútiles y perdió toda esperanza de conseguir lo que pedía, comenzó a soliviantar a los principales líderes de la Galia. Empezó a infundirles miedo, a hablarles a solas y a exhortarlos a permanecer en el continente, haciéndoles ver que no era sin motivo que se despojaba a la Galia de toda su nobleza. Les aseguraba
que esta determinación de César tenía por objetivo llevarlos a Britania para degollar allí a todos aquellos que no se atrevía a matar en la Galia. Empeñaba su palabra con los que se quedaban y les exigía el juramento de que actuarían de común acuerdo en todo lo que se considerara provechoso para la Galia. Todos estos manejos llegaban rápidamente a conocimiento de César gracias a las delaciones de muchos de ellos. Al saber esto César, y en vista de la gran estima que sentía por el pueblo eduo, procuró reprimir y refrenar a Dumnorix por todos los medios posibles. Sin embargo, al ver que su locura iba cada vez más lejos, juzgó necesario tomar medidas para evitar que causara daño tanto a él como a la paz pública. Así pues, como el viento cierzo, que suele soplar allí gran parte del año, le impidió navegar y lo retuvo en aquel lugar cerca de 25 días, se esforzó en mantener a raya a Dumnorix sin dejar por ello de investigar todos sus planes. Finalmente, aprovechando un viento favorable, ordenó embarcar a la infantería y a la caballería, pero, mientras todos estaban concentrados en esta maniobra, Dumnorix, sin que César lo supiera, emprendió el camino de regreso a su tierra junto con los jinetes eduos. Tan pronto como César tuvo noticia de ello, suspendió la marcha, pospuso todo lo demás y envió gran parte de la caballería en su persecución con la orden de traerlo de vuelta. En caso de que Dumnorix supusiera resistencia y se negara a obedecer, ordenó que lo mataran, pues consideraba que un hombre que había despreciado su autoridad estando él presente, nada bueno haría a sus espaldas. En efecto, en cuanto le dieron el alto, Dumnorix se resistió y se defendió con las armas, apelando a la lealtad de los suyos y gritando a voces que él era un hombre libre y pertenecía a un pueblo libre. Los soldados romanos, cumpliendo la orden recibida, lo rodearon y lo mataron. Tras esto, los jinetes eduos regresaron junto a César. Después de estos sucesos, César dejó a Labieno en el continente con 3 legiones y 2000 jinetes, le encargó la defensa de los puertos, el aprovisionamiento de trigo y la vigilancia de los movimientos en la Galia, autorizándolo a tomar las medidas que el tiempo y las circunstancias aconsejaran. Él, por su parte, con 5 legiones y un número de jinetes igual al que dejaba en tierra, levó anclas al ponerse el sol. Navegó impulsado por un viento suave del suroeste, pero hacia la medianoche la brisa amainó. Perdió el rumbo y la corriente lo arrastró a tal distancia que a la mañana siguiente descubrió que Britania le quedaba a la izquierda. Aprovechando entonces el cambio de marea, intentó alcanzar a la fuerza de remos aquella parte de la isla que, según había explorado el verano anterior, ofrecía las mejores condiciones para el desembarco. En este trance fue digno de elogio el esfuerzo de sus soldados, quienes, remando sin descanso en pesadas barcazas de carga, lograron igualar la velocidad de las naves de guerra. Toda la flota arribó a Britania hacia el mediodía. En la costa no se veía ningún enemigo. Según averiguó César más tarde, a través de los presos, se habían reunido allí grandes contingentes de tropas, pero al ver la inmensa cantidad de naves que, sumando las del año anterior y las fletadas por los particulares para su propio uso, superaban las 800 embarcaciones, los britanos se asustaron, abandonaron la playa y se refugiaron en las zonas altas. Una vez desembarcado el ejército y elegido un lugar adecuado para el campamento, César averiguó por los presos dónde estaba el enemigo. Dejó en la costa 10 cohortes y 300 jinetes para proteger la flota bajo el mando de Quinto Atrio, porque no le preocupaban demasiado las naves, ya que habían quedado ancladas en una playa apacible, despejada y sin peligro. Pasada la medianoche, marchó contra los enemigos. Tras avanzar amparado por la oscuridad unos 2000 pasos, avistó a las tropas enemigas. Estas, habiendo avanzado con su caballería y con sus carros hasta un río, intentaron desde sus posiciones elevadas frenar la marcha de los nuestros y entablar combate. Sin embargo, fueron rechazadas por nuestra caballería y se refugiaron en los bosques, aprovechando un paraje extraordinariamente fortificado tanto por naturaleza como por la mano del hombre. Al parecer, habían preparado este lugar tiempo atrás con motivo de alguna guerra interna, pues habían bloqueado todos los accesos talando un gran número de árboles. Desde el interior de ese bosque, los enemigos combatían dispersos, intentando impedir que los nuestros entraran en las defensas. Entonces, los soldados de la 7ª Legión
Unieron sus escudos formando la posición de tortuga, levantaron un terraplén contra las fortificaciones enemigas y tomaron el lugar, expulsándolos de los bosques con apenas unas pocas heridas por parte de los romanos. No obstante, César prohibió perseguirlos demasiado lejos en su huida, porque no solo desconocía el terreno, sino que el día ya estaba muy avanzado y quería disponer de tiempo para fortificar el campamento. A la mañana siguiente, César envió 3 destacamentos de infantería y caballería en persecución de aquellos que habían huido. Apenas habían avanzado un poco, y cuando la retaguardia enemiga ya estaba a la vista, llegaron unos jinetes enviados por Quinto Atrio. Venían a comunicarle que la noche anterior había estallado una enorme tempestad y que casi todas las naves habían sufrido averías y habían sido arrojadas contra la costa. Ni las anclas ni las amarras habían aguantado y los pilotos no habían podido resistir la furia del temporal. Como consecuencia, el choque de las naves entre sí había causado graves daños. Ante estas noticias terribles, César ordenó a las legiones y a la caballería que regresaran mientras él mismo se dirigía hacia la costa. Allí comprobó con sus propios ojos lo que ya le habían comunicado de palabra y por escrito. Se habían perdido unas 40 naves, aunque parecía que el resto se podía reparar, si bien a costa de mucho esfuerzo. En vista de la situación, sacó a algunos carpinteros de las legiones y mandó llamar a otros del continente. Además, escribió rápidamente a Labieno para que con la ayuda de sus tropas construyera el mayor número de naves posible. Por su parte, aunque la tarea era sumamente fatigosa, César decidió que lo mejor sería sacar a tierra todas las embarcaciones y protegerlas dentro de las mismas fortificaciones del campamento. Emplearon en esto unos 10 días, sin que los soldados interrumpieran su trabajo ni siquiera durante la noche. Una vez que las naves estuvieron en seco y el campamento quedó bien fortificado, dejó a las mismas tropas de antes para protegerlas y regresó al lugar de donde había partido. Al llegar, se encontró con que se había congregado allí un número aún mayor de britanos llegados de todas partes. De común acuerdo, habían confiado el mando supremo y la dirección de la guerra a un tal Casibelauno, cuyos territorios estaban separados de los pueblos marítimos por el río Támesis a unos 80.000 pasos del mar. En años anteriores, Casibelauno había mantenido guerras continuas con los demás pueblos, pero, aterrorizados por nuestra llegada, los britanos lo habían nombrado su general y su jefe supremo. El interior de Britania está habitado por gentes que, según su propia tradición, son originarias de la isla. Las zonas costeras, en cambio, están pobladas por aquellos que cruzaron desde Bélgica para hacer la guerra y conseguir botín. De hecho, casi todos conservan los nombres de sus pueblos de origen y que tras finalizar los combates se asentaron allí y se dedicaron a la agricultura. La población es enormemente numerosa y hay muchísimos caseríos muy parecidos a los de la Galia. También poseen grandes rebaños de ganado. Como moneda, utilizan el cobre, monedas de oro o bien barras de hierro de un peso determinado. En las comarcas interiores se extrae estaño y en las zonas costeras hierro, aunque en poca cantidad. El cobre que utilizan lo importan del exterior. Disponen de madera de todo tipo, igual que en la Galia, a excepción del haya y el abeto. Sus costumbres les prohíben comer liebre, gallina o ganso. Sin embargo, crían estos animales por puro gusto y placer. El clima es más templado que en la Galia y el frío resulta menos intenso. La isla tiene forma triangular y uno de sus lados queda frente a la Galia. Un ángulo de este lado, situado en Kent, que es donde arriban casi todas las naves procedentes de la Galia, mira hacia el este. El ángulo inferior apunta hacia el sur. Este lado tiene una extensión de unos 500.000 pasos. El segundo lado mira hacia Hispania y el oeste. En esa dirección se encuentra Irlanda, una isla que se cree que es la mitad de pequeña que Britania, pero que está separada de ella por la misma distancia que hay entre Britania y la Galia. En medio de este estrecho se encuentra una isla. Además, se dice que hay muchas otras islas menores muy próximas entre sí, de las cuales algunos describieron que durante el solsticio de invierno
permanecían en perpetua oscuridad durante 30 días. Nosotros, por más que preguntamos, no pudimos averiguar nada al respecto. Tan solo comprobamos, mediante el uso de relojes de agua, que allí las noches eran más breves que en el continente. Según la opinión de sus habitantes, la longitud de este lado es de 700 millas. El tercer lado de la isla mira hacia el norte. Frente a esta costa no se encuentra tierra alguna, sino que su ángulo apunta más bien hacia Germania. Se calcula que la longitud de este lado es de 800.000 pasos. Así pues, el perímetro total de la isla mide unas 2.000 millas. De todos sus habitantes, los más civilizados son, con diferencia, estos primeros de la zona del actual Kent, una región enteramente marítima cuyas costumbres apenas difieren de la de los galos. Los habitantes del interior, por lo general, no cultivan el trigo, sino que se alimentan de leche, de carne y se visten con pieles. Por lo demás, todos los vitanos se embadurnan el cuerpo con glasto, una planta que produce un tinte de color verde oscuro, lo que les da un aspecto terrible en combate. Llevan el cabello largo y se afeitan todo el cuerpo, a excepción de la cabeza y el bigote. Grupos de 10 o 12 hombres comparten las mujeres, sobre todo entre hermanos y entre padres e hijos. Sin embargo, los niños que nacen de estas uniones son considerados hijos del hombre que primero tuvo acceso a la mujer. Los jinetes y los soldados de los carros de combate enemigos entablaron una dura batalla en el camino contra nuestra caballería. Sin embargo, los nuestros mantuvieron la ventaja en todo momento y los obligaron a retroceder hacia los bosques y las colinas. Pero, tras matar a muchos de ellos, los romanos se dejaron llevar por un ardor excesivo en la persecución y perdieron a algunos de sus propios hombres. Los enemigos dejaron pasar un tiempo, y cuando vieron a los nuestros desprevenidos y ocupados en la construcción del campamento, salieron de repente de los bosques y atacaron con fiereza a los guardias apostados delante de las defensas. César envió en su ayuda a las dos primeras cohortes de 2 legiones distintas. Sin embargo, aunque éstas se formaron muy cerca la una de la otra, nuestros soldados se asustaron ante aquel nuevo modo de combatir. Los enemigos aprovecharon la confusión para irrumpir por medio de todos con gran audacia y consiguieron retirarse sin sufrir daño alguno. Aquel día perdió la vida el tribuno militar Quinto Laverio Duro. Finalmente, tras enviar varias cohortes más contra ellos, los enemigos fueron rechazados. En toda esta clase de combate, que se desarrollaba a la vista de todos y frente al campamento, quedó patente que nuestros soldados no estaban bien equipados para enfrentarse a semejante enemigo. El peso de sus armaduras les impedía perseguir a los britanos cuando estos huían y tampoco se atrevían a alejarse de sus estandartes. Por su parte, los jinetes corrían un gran peligro durante la batalla, ya que los enemigos solían retroceder a propósito y cuando lograban alejar a nuestra caballería del amparo de las legiones, saltaban de sus carros y combatían a pie en unas condiciones de total desigualdad. Así pues, la lucha ecuestre resultaba igualmente peligrosa para los nuestros tanto si avanzaban como si se retiraban. A todo esto se añadía el hecho de que los britanos nunca combatían en formaciones compactas, sino que combatían muy dispersos y separados entre sí. Disponían de reservas escalonadas, lo que les permitía relevarse continuamente, de modo que los soldados de refresco sustituían a los que ya estaban cansados. Al día siguiente, los enemigos se apostaron lejos del campamento, en unas colinas, comenzaron a dejarse ver en grupos reducidos y a hostigar a nuestra caballería, aunque con menos intensidad que el día anterior. Sin embargo, hacia el mediodía, cuando César había enviado a 3 legiones y a toda la caballería al mando del legado Cayo Trebonio en busca de forraje, los britanos se lanzaron de repente por todas partes contra los soldados que estaban ocupados en esta tarea, llegando incluso a acercarse a las legiones y a sus estandartes. Los nuestros arremetieron contra ellos con gran fuerza, los rechazaron y no dejaron de perseguirlos. Al ver que las legiones les guardaban las espaldas, los jinetes cobraron ánimo y pusieron al enemigo en fuga. Hicieron una gran matanza y no les dieron tiempo para rehacerse, detenerse ni saltar de sus carros. Tras esta desbandada,
Las tropas auxiliares que habían acudido de todas partes en ayuda de los britanos se dispersaron inmediatamente y a partir de entonces el enemigo nunca volvió a enfrentarnos con el grueso de sus fuerzas. Al comprender las intenciones del enemigo, César dirigió el ejército hacia los territorios de Casibelauno a orillas del Támesis. Este río solo se podía vadear por un único lugar y, aún así, difícilmente. Al llegar allí, se dio cuenta de que en la orilla opuesta había una gran concentración de tropas enemigas preparadas para el combate. Además, la ribera estaba defendida por estacas puntiagudas y en el fondo del río, ocultas bajo el agua, habían clavado otras similares. Tras enterarse de eso, por boca de prisioneros y desertores, César envió primero a la caballería y ordenó que las legiones le siguieran de inmediato. Los soldados avanzaron con tal rapidez, con tal energía, a pesar de que solo se les asomaba la cabeza por encima del agua, que los enemigos no pudieron resistir el empuje combinado de infantería y caballería, de modo que abandonaron la orilla y se dieron a la fuga. Casibelauno, como ya hemos mencionado, al perder toda esperanza de librar una batalla a gran escala, licenció al grueso de sus tropas. Se quedó tan solo con unos 4.000 soldados de carros de combate para vigilar nuestros movimientos. Se mantenía a poca distancia de nuestra ruta, ocultándose en lugares de difícil acceso o rodeados de espesura. Además, obligaba a los habitantes de las zonas por donde sabía que íbamos a pasar a abandonar sus campos y a refugiarse en los bosques junto con su ganado. Cada vez que nuestros jinetes se adentraban en los campos con demasiada audacia para saquear y devastar la zona, Casibelauno enviaba a sus carros de combate desde los bosques por todos los caminos y senderos. Esto provocaba enfrentamientos muy peligrosos para nuestros jinetes y ante esta amenaza les impedía moverse con libertad. A César no le quedó más remedio que prohibir que la caballería se alejara demasiado del grueso de las legiones, de modo que el daño causado a los enemigos, mediante saqueos e incendios, se limitó exclusivamente al área que podían cubrir las tropas de infantería en sus marchas y trabajos. Mientras tanto, los Trinovantes, que formaban probablemente el pueblo más poderoso de aquellas regiones, enviaron emisarios a César. De allí procedía el joven Mandubracio, quien se había refugiado en el continente bajo la protección de César después de que su padre, el rey de los Trinovantes, fuera asesinado por Casibelauno, logrando él mismo salvar la vida huyendo. Los emisarios prometieron a César rendirse y obedecer sus órdenes, suplicándole al mismo tiempo que protegiera a Mandubracio de los abusos de Casibelauno y que lo enviara de vuelta a su pueblo para que asumiera el gobierno y ocupara el trono. César les exigió 40 rehenes y grano para el ejército a cambio de devolverles a Mandubracio. Los Trinovantes obedecieron de inmediato, enviando los rehenes solicitados y las provisiones. Una vez que los Trinovantes quedaron bajo nuestra protección y a salvo de cualquier abuso por parte de los soldados, los Tenimagnos, Segontiacos, Anaclites, Vibrocos y Casos enviaron también embajadas a César para rendirse. A través de ellos, César se enteró de que no muy lejos de allí se encontraba la plaza fuerte de Casibelauno, rodeada de bosques y pantanos, donde se había congregado una cantidad considerable de hombres y de ganado. Cabe mencionar que los britanos llaman plaza fuerte a cualquier bosque espeso y enmarañado que han fortificado con un foso y con una trinchera, lugares donde suelen refugiarse para evitar las incursiones enemigas. César se dirigió allí con las legiones y al llegar comprobó que el lugar estaba extremadamente bien defendido, tanto por su propia naturaleza como por las obras levantadas por los hombres. Aún así, decidió asaltarlo atacando por dos frentes distintos y, tras ofrecer una breve resistencia, los hombres no pudieron soportar el empuje de nuestros soldados y acabaron huyendo por el lado opuesto del recinto. En el interior de la plaza se capturó un gran número de cabezas de ganado y durante la persecución y la huida, muchos britanos fueron apresados o perdieron la vida. Mientras se desarrollan estos acontecimientos, Casibelauno envía emisarios a la zona del actual Kent, una región marítima que estaba gobernada por 4 reyes: Cingetorix, Carvilio, Taximágulo y Segovax. Les ordena concentrar todas sus fuerzas para caer por sorpresa contra nuestro campamento naval y asaltarlo. Cuando los britanos llegan al campamento, nuestras tropas realizan una salida ofensiva
Matan a muchos de los atacantes y capturan a un jefe de la nobleza llamado Lugotorix. Después de la operación, los soldados regresan a las líneas sin sufrir ninguna baja. Al recibir esta noticia, Casibelauno hace balance. Está acumulando demasiados fracasos militares, ve sus territorios totalmente destruidos y sobre todo comprueba con desánimo que el resto de los pueblos locales lo están abandonando. Por ello, utiliza al atrévate Comio como intermediario y envía emisarios a César para negociar la rendición. César está decidido a pasar el invierno en el continente para prevenir rebeliones imprevistas en la Galia. Además, le queda poco margen de verano y sabe que los días restantes pueden pasar rápido. Por estas razones, exige la entrega inmediata de rehenes y fija el tributo anual que Britania debe pagar al pueblo romano. Al mismo tiempo, prohíbe expresamente a Casibelauno realizar cualquier acción hostil contra Mandubracio o contra los trinobantes. Una vez que recibe a los rehenes, César regresa con el ejército a la costa y comprueba que todas las naves están reparadas, listas y decide botarlas al mar. Como cuenta con un gran volumen de prisioneros y la tormenta previa destruyó varios barcos, planifica el transporte de las tropas de vuelta en 2 expediciones. La organización resulta un éxito logístico. A pesar del elevado número de barcos y de los constantes viajes, ni este año ni el anterior se pierde una sola nave dedicada al transporte de soldados. La complicación surge con la flota de vuelta. Los barcos de la primera expedición, que regresan vacíos desde el continente, sumados a las 60 nuevas naves que la bien ordenó construir, sufren graves problemas para alcanzar su destino. Muy pocas consiguen llegar a la isla. La inmensa mayoría se ve obligada por la fuerza del mar a regresar a su punto de partida. César espera un tiempo, en vano, el regreso de esta flota. Ante el temor de que el cambio de estación bloquee la navegación por la proximidad del equinoccio, decide encajar a los soldados en los barcos disponibles duplicando el espacio. Leva anclas a primera hora de la noche en medio de una calma total en el mar, y al amanecer, la flota toca tierra en el continente y todas las naves llegan completamente intactas. Una vez sacadas a tierra las naves, César celebra una asamblea de los galos en Samaróbriva. Como la cosecha de trigo de ese año es muy escasa en toda la Galia a causa de la sequía, se ve obligado César a alojar a su ejército en los cuarteles de invierno con una distribución diferente a la de los años anteriores, repartiendo las legiones por diversos pueblos. Entrega el mando de una de ellas al legado Cayo Fabio, para que la lleve al territorio de los Morinos. Envía otra a Quinto Cicerón, con destino al territorio de los Nervios. Asigna a tercera a los Esubios, bajo el mando de Lucio Rostio, y ordena que la cuarta, dirigida por Tito Labieno, inverne entre los Remos, justo en la frontera con los Tréveros. Asimismo, aloja 3 legiones en la tierra de los belgas, bajo la autoridad del cuestor Marco Craso, y de los legados Lucio Munacio Planco y Cayo Trebonio. Finalmente, envía una legión alistada recientemente al otro lado del Po y 5 cohortes al territorio de los Eburones, un pueblo que habita mayoritariamente entre el Mosa y el Rin, y en ese momento está bajo el dominio de Ambiorix y Catubolco. César encomienda estas últimas tropas al mando de los legados Quinto Titurio Sabino y Lucio Aurunculeio Cota. Con este reparto de las legiones, César considera que puede solucionar fácilmente los efectos de la escasez de grano. Exceptuando la legión de Lucio Rostio, que ha sido enviada a la región más pacífica y más tranquila, los cuarteles de invierno de todas las demás legiones están comprendidos en un radio de 100.000 pasos. Él, por su parte, decide permanecer en la Galia hasta asegurarse de que todas las legiones están alojadas y tienen sus campamentos de invierno completamente fortificados. Entre los carnutes sobresale Tasgecio, un hombre de linaje noble cuyos antepasados habían sido reyes de su pueblo. César le había devuelto la dignidad y el trono de sus mayores como recompensa a su valor, a su fidelidad y a los importantes servicios prestados en todas las campañas militares. Durante el 3er año de su reinado, sus enemigos lo asesinaron con la colaboración de varias personas destacadas de su propia tribu. Este atentado llegó de inmediato a conocimiento de César, que ante el temor de que la gran cantidad de implicados incite a todo el pueblo a rebelarse, ordena a Lucio Planco que marche rápidamente con una legión desde Bélgica al territorio de los carnutes para pasar allí el invierno. Le encarga además que detenga
y le envíe presos a todos los que hayan participado en la muerte de Tasgecio. Mientras se ejecutan estas órdenes, todos los generales a los que había confiado el mando de las legiones le comunican que han alcanzado sus respectivos campamentos de invierno y que las fortificaciones de los emplazamientos elegidos están terminadas. Y aprovechando que las legiones están perfectamente asentadas en sus cuarteles de invierno, vamos a cerrar aquí la lectura de este libro quinto de la Guerra de las Galias. Lo hemos dejado, por si tienes curiosidad de seguirlo, en el capítulo 25 del libro quinto de la Guerra de las Galias. Espero que te haya gustado. En estas lecturas, en los programas de lectura, no hay sección sin música, aunque sí que me gusta a veces pues contar cosillas al final. Es verdad que, por ejemplo, hoy no he nombrado el nombre de Archivo Pretoriano porque ya no tiene sentido, ya no es una sección dentro de Roma Eterna, menos actualmente, por lo que Archivo Pretoriano puramente se queda la lectura de los hechos y dichos memorables y la Eneida. La Guerra de las Galias, si te fijas, ya está siendo fuera. Así que vamos a abandonar por el momento ese nombre de Archivo Pretoriano, volverá al Archivo Pretoriano, pero de otra manera. Nosotros nos quedamos con César ahora mismo y volveremos el mes que viene con César. Las lecturas ya sabes tú, y por si es la primera vez te lo cuento, Roma Eterna actualmente el contenido son las primeras semanas del mes, trama, y la última del mes es lectura, o bien algún programa especial, si hay un directo, una entrevista o algo, se reserva a la última semana del mes. Y ahora mismo estamos adentrándonos ya en julio, estamos ya ahí, este programa es el último de junio y la semana que viene tenemos ya 1 de julio, 8 y 15 y 22 que sean de trama y después tenemos ya el 29, otra lectura y después los dioses, que ya te iré contando qué dioses serán. Creo que el primero va a ser Mitra. Sí, seguramente será Mitra. Los siguientes vamos a hacer una votación. Se hará en el Patreon, la votación en el patreon.com/Iván Martín, en el que también, si esto es miércoles, el viernes saldrá una trastienda contando cosillas extra de los programas. Cada viernes saldrá una trastienda, un audio extra contando cosillas. Así que yo ahora mismo me despido para no hacer una sección sin música muy larga en estos programas de lectura, deseando que te haya gustado, dándote las gracias por llegar hasta aquí y también deseando que los dioses, tanto a ti como a los tuyos, os sean propicios, que tengas una semana espectacular, que todo te vaya de cara y te espero la semana que viene. Pasa de lista, no te confíes, que algún día, jaja, pero algún día paso lista. Te espero en el próximo programa de Roma a Eterna. Y aunque no hay sección del final, también tengo que quedarme aquí contigo para darte las gracias por llegar hasta aquí. No hay grandes novedades, no tengo la lista todavía de dioses. Si la tuviera, te la digo aquí. Cuando la tenga, te la diré aquí, en esta parte del final, que igual descubriste algún día que te quedaste dormido o dormida y te despertaste como una parálisis del sueño y estaba yo aquí contando cosas, posiblemente. Cuando tenga la lista, que será por votación en Patreon, la primera persona que se enterará serás tú en esta parte del final. Un fuerte abrazo y te espero en el siguiente. Adiós.